confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Que el Señor les bendiga, amados. Bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión este domingo de fiesta en su presencia. Queremos enviar un saludo fraternal a toda la congregación, a nuestra iglesia, nuestros hermanos de Puerta de Esperanza y a nuestros amigos también en la fe que nos sintonizan en otros países. Les mandamos también un fuerte abrazo en el nombre del Señor. No se olvide que comenzamos un nuevo mes y como cada mes tenemos una promesa de Dios para cada uno de esos meses. Y justamente el Señor nos guiaba a principio del año en Jeremías capítulo 33, versículo 6, para la promesa del mes de septiembre. Y dice la promesa del mes de septiembre: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y verdadera paz. Tomemos esa promesa como propia y cambiemos el nombre, como lo hemos enseñado, Jerusalén, por cada uno de nuestros nombres, para que sin importar la dificultad por la que estemos atravesando, el Señor se manifestará, porque el Señor es un Dios de restauración, un Dios de liberación y también el Dios que nos bendice y nos prospera. Queremos recordarles que este domingo
por ser primer domingo de mes, después de la predicación de esta mañana, tendremos nuestro servicio también de Santa Cena. Así que les invitamos para que usted pueda reunirse alrededor de su familia, y a través de Facebook Live estaremos transmitiendo para que cada uno de nosotros podamos también participar de la mesa de nuestro Dios. El día de hoy quiero compartir un tema que nace precisamente de nuestros devocionales y nace del devocional del día lunes, que fue el último día del mes de agosto, el 31. Y lo leíamos en Jeremías capítulo 15, y vamos a tomar como base los versículos del 16 al versículo 19. Y el tema que vamos a tratar es para que nuestra fe no falle. Y si lo hacemos de manera personal, para que mi fe no falle. Y esto es porque el profeta Jeremías, en esa expresión que le dice al Señor, y ya la vamos a estar leyendo y vamos a estar meditando en ella, él tambalea en su fe. Y muchas veces nosotros damos por sentado que en las crisis, en las dificultades, nuestra fe debe tambalear, como lo han hecho otros grandes hombres en el Señor. Mas sin embargo, el día de hoy vamos a aprender que si hacemos cosas específicas que el Señor requiere de nosotros, cada día nos podemos fortalecer más en nuestro Dios, y nuestra fe puede ser firme aún en medio de la dificultad. Y vamos a Jeremías capítulo 15, versículos del 16 al 19. Dice la Escritura: fueron halladas tus palabras. Este es Jeremías reclamándole a Dios, haciéndole un reclamo a Dios, que por cierto es un segundo reclamo que le está haciendo a nuestro Dios. En el primero, el profeta Jeremías decía: Señor, ¿por qué prosperan aquellos que no te conocen? ¿Por qué prosperan los impíos? Sin que Jeremías supiera que la prosperidad de los impíos es una prosperidad transitoria. Y ahora que él mismo está siendo perseguido por sus conciudadanos, aquellos por quienes él ha estado orando, aquellos por quienes él ha estado intercediendo delante de Dios y ha estado enviando una palabra específica de Dios para sus vidas, para hacerlos reflexionar y que cambien en sus caminos. Sin embargo, lo que el pago que le ha tocado como resultado de su ministerio es la persecución, y ahí es donde entra en una crisis, y algunos expertos dicen que incluso estas palabras reflejan que él ha entrado en una etapa de depresión en su ministerio, y él también como persona. Fueron dadas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y sigue diciendo Jeremías: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación, le dice al Señor. Y estas palabras son duras para alguien que profesa el creer en nuestro Dios. ¿Serás, le dice Jeremías al Señor, serás para mí como cosa ilusoria? ¿Es que acaso Dios es una ilusión que los hombres hemos decidido creer? ¿Serás para mí como algo ilusorio, como aguas que no son estables? Y la idea en el hebreo, lo que quiere decir estas aguas que no son estables, es como un arroyo que se forma simplemente cuando llueve, pero cuando la lluvia desaparece, el arroyo también desaparece. Y aquí está la respuesta divina, la respuesta de nuestro Dios en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y hay algo específico que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana gloriosa. Así que vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito y soberano Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella alimenta nuestras vidas y nos hace conocer tu voluntad. Que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas
para que sea el Espíritu Santo quien inspiró esta palabra, que hable a nuestras vidas, a nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, cimentar nuestra fe en ti, afirmar nuestra fe en ti, Señor, para que cuando vengan las tormentas, los desiertos en nuestras vidas, nuestra fe pueda estar firme. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque sabemos que tú nos respondes a nuestras oraciones. Amén y amén. Hay ejemplos claros de gente que ha titubeado en su fe, que su fe le ha fallado. Y podemos ver ejemplos como en el caso de Abraham, que no esperó el cumplimiento de la promesa del Señor, sino que le hizo caso a su mujer y se unió a Agar para ver si a través de esa relación y de ese hijo que nacería, el cumplimiento de las promesas de Dios se cumplirían. Y ahí es un fallo muy grande en la vida de Abraham, que por cierto es el padre en la fe. David también falla en su fe, especialmente cuando quiere contar a su ejército, quiere saber con el personal que cuenta a su cargo para hacer la guerra, y está poniendo su confianza en esa gente, en esas personas, en ese ejército, en el querer contar a ese ejército para sentirse confiado en su trono. Y sin embargo, Dios de manera muy directa y muy contundente le manda un castigo a raíz de esta situación. Vemos también a Juan el Bautista titubeando en su fe, especialmente cuando está encarcelado. A sus discípulos les dicen: vayan y pregúntenle al Señor Jesús si es Él el Mesías al que estamos esperando o tenemos que esperar a alguien más. Está dudando en su fe cuando antes había predicado: he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Pedro también, que negó a nuestro Dios. Y ahora, como otro ejemplo, Jeremías también está dudando de su fe, dudando de su ministerio. Y esas palabras son palabras que las dice no alguien que está arraigado en su fe, sino alguien que está titubeando en su fe. Eres para mí, Señor, algo ilusorio. Eres para mí, Señor, como ese arroyo que se seca, en el cual no podemos confiar. Y esas son palabras duras de parte de Jeremías para el Señor. Ahora, no necesariamente nuestra vida tiene que ser así. Nuestra vida puede estar afirmada en la verdadera fe en nuestro Dios y podemos estar confiados. Y por más grande que sea la tormenta, por más que soplen los vientos, podemos estar firmes y confiados en nuestra fe. De hecho, dice la Escritura que Dios es el que pone esa paz en nuestros corazones, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ejemplos también hay en la Escritura, así como hay ejemplos de gente que ha titubeado en su fe, ejemplos de personas, de siervos de Dios también que han, incluso arriesgando sus propias vidas, se han mantenido firmes en la fe en el Señor. Uno de estos ejemplos es el profeta Samuel. Otro ejemplo es el profeta Daniel, que también fue un estadista y a pesar de ser perseguido por la envidia que le tenían el resto de sus compañeros, se mantuvo firme en su fe y en sus convicciones. También sus compañeros pudieron retar al mismo rey de Babilonia, no arrodillándose delante de la estatua que él había hecho para que se adorase, y Dios los rescató. Y también el apóstol Pablo, que entregó su vida predicando el evangelio y no titubeó, no dudó en su corazón, sino que se mantuvo firme en su fe. Ahora, el profeta Jeremías habla en esta ocasión de que, y él mismo lo dice en esta palabra que leíamos, que hay causas raíces, cosas que nosotros hacemos mal en nuestra vida, que pueden causar que nuestra fe mengüe e incluso que nuestra fe pueda fallar en los momentos más definitivos en nuestras vidas. Y él habla de tres aspectos, de tres causas raíces por las cuales uno puede fallar en su fe. Y la primera causa raíz que él dice es
la falta de deleitarnos nosotros en la palabra de nuestro Dios. La segunda causa raíz de la que habla el profeta Jeremías, y él mismo está diciendo, mira Señor, yo me he deleitado en tu palabra. ¿Por qué está esta situación en mi vida? ¿Por qué estoy fallando? ¿Por qué estoy no creyendo en ti, no esperando en ti que tú vas a hacer algo en mi vida, muy a pesar de los castigos que estás preparando y que tienes ya preparado para el reino de Judá? La segunda causa raíz es el andar en caminos de pecadores o de burladores, como dice el profeta Jeremías. Y la tercera causa raíz es el llenarnos nosotros, nuestros corazones de orgullo, incluso por los ministerios que de parte de Dios nosotros los seres humanos recibimos. Nos llenamos tanto de orgullo que creemos que nosotros somos los escogidos, los elegidos, y no buscamos depender de nuestro Dios, sino que dependemos más de nuestras habilidades, de nuestra experiencia, en vez de meternos a la presencia de nuestro Dios. Pero con todo y esto, el Señor señala algo adicional, que es lo importante, que es el mensaje importante de esta mañana. Y vamos a ir viendo cuáles son esos aspectos que Dios quiere resaltar esta mañana para nuestras vidas. Pero veamos las causas raíces, primero, de las que habla el profeta Jeremías. Y decíamos que la primera causa raíz es la falta de deleitarnos nosotros en la palabra de nuestro Dios. Y en el versículo 16 dice precisamente, Señor, yo me deleité en esta palabra, y señala algo histórico en su vida. Y es que dice que la palabra del Señor fue hallada. Y sabemos que fue hallada, literalmente, el libro de la ley fue encontrado en el templo de Dios durante la época del rey Josías. Y acordémonos que el profeta Jeremías desarrolla su ministerio cuando ya el rey Josías es un hombre adulto. Entonces ese rollo que fue encontrado en la casa del Señor, el profeta Jeremías vino y dice literalmente él que se lo comió de una manera metafórica, que se alimentó de esas palabras, y que esas palabras fueron un deleite para él. Y déjeme darle la referencia nada más de cuándo este rollo fue encontrado, el rollo del libro de la ley. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8, dice su palabra: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y cuando le es entregado al rey este libro, y dice en el versículo 11 del capítulo 22 del segundo libro de Reyes: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esto es porque entendió la voluntad del Señor, que los padres de él no habían obedecido a la palabra de Dios, y que por lo tanto el castigo de Dios era inminente para el reino de Judá. Por la misericordia de Dios, no fue durante el reinado de Josías, sino que el Señor prolongó su misericordia para más tarde. Y en el versículo 16 Jeremías dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras, Señor, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En otras palabras, dice Jeremías: Señor, yo me he deleitado en tu palabra. Y no solamente me he deleitado en escucharla, me he deleitado también en cumplirla, en obedecerla. Entonces, él está tratando de buscar explicaciones del por qué su fe está fallando. Y dice él: si yo examino mi corazón y tu palabra, Señor, en vez de serme carga, me ha sido un deleite para mi vida, entonces no entiendo qué es lo que está sucediendo en mi vida, por qué estoy entrando en esta depresión. Segunda causa raíz de la que habla el profeta la encontramos en el capítulo 15, versículo 17, y es el andar en caminos de pecadores y caminos de escarnecedores. Y en la parte A del versículo 17 dice lo siguiente: no me senté, Señor, en compañía de burladores. De hecho, el profeta Jeremías se reservó de no relacionarse con aquellos
que adoraban otros dioses. Él hablaba fuertemente en contra de aquellos que dejaban al Señor, que desobedecían al Señor, y por eso se ganó tantos enemigos durante su ministerio. Y muy probablemente lo que el profeta está diciéndole al Señor, como presentándose delante del Señor, es lo que dice el Salmo 1 en los versículos 1 y 2, diciéndole al Señor: Señor, ¿que acaso tú no has dicho que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche? Entonces, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando por este bache espiritual en mi vida, donde estoy faltando a la confianza para contigo? Tengo persecución, me siento solo. A estas alturas él mismo se comparaba con el resto de las personas de su edad. Acordémonos que el profeta Jeremías fue llamado desde muy temprano para el ministerio, y a estas alturas la situación en la que él está ni siquiera le ha permitido el poder encontrar una esposa para él, porque ¿quién de las mujeres de Judá se hubiera querido casar con el profeta, siendo que era prácticamente causa de indignación para toda la ciudad por las cosas que él decía, por los castigos que él profetizaba y por todo lo que conllevaba su ministerio? Entonces le hace casi que un reclamo al Señor: Señor, si yo me he deleitado en tu palabra, si no me he sentado en la silla de escarnecedores, no he andado en el camino de los malos, porque esta palabra no se está cumpliendo a cabalidad en mi vida. Y número 3, que dice el profeta Jeremías, es el que nuestros corazones se llenen de orgullo. Y no olvidemos que el Señor es claro en su palabra, dice que al orgulloso, independientemente si somos o no cristianos, lo mira de lejos, y eso es lo que está resaltando aquí el profeta Jeremías. Y en la parte B del versículo 17 de ese capítulo 15 dice: ni me engreí a causa de tu profecía. No me creí más que los demás, no me creí un ungido, no me creí alguien extraordinario, un llamado por Dios, un único en la fe. No me he enorgullecido, Señor. Orgullo no ha venido a mi corazón. Así tu palabra haya venido a mi vida y yo haya transmitido esta palabra al resto del pueblo de Judá. Y muy probablemente el versículo que tiene en mente el profeta Jeremías para no caer en el pecado de soberbia y de orgullo es lo que dice Levíticos capítulo 26 en el versículo 19, donde el Señor dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré de vuestros cielos como hierro, y de vuestra tierra como bronce. Entonces está en un gran predicamento el profeta, y tan grande el predicamento que en el versículo 18 dice, y le dice claramente al Señor, le reclama a Dios y le dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Señor, ¿por qué esta herida no se va? ¿Por qué esta herida no se sana? ¿Por qué es tanta la indignación de este pueblo para conmigo? Yo he estado intercediendo para con este pueblo, he estado hablando tu palabra, y sin embargo lo que me he conseguido son enemigos. Y déjeme decirle, amados, a estas alturas del ministerio del profeta Jeremías, la gente está hablando incluso de hasta matarlo, de quitarle las pocas posesiones que él tiene, de lo que ha logrado con su propio trabajo. Y él se siente confundido. Señor, si yo me he deleitado en tu palabra, Señor, si yo no me he sentado en silla de escarnecedores, ¿por qué mi dolor, Señor, no se sana? ¿Por qué, Señor, no intervienes y haces algo en mi vida? ¿Por qué no me restauras? ¿Por qué esta situación tan precaria en la que estoy viviendo? ¿Y no le ha pasado, amados, que a veces en nuestras vidas llegamos a preguntarles al Señor exactamente lo mismo? ¿Por qué, Señor, tanto sufrimiento? ¿Por qué, Señor, otros prosperan y yo no prospero? Siendo, Señor, que te sirvo fielmente, siendo, Señor, que día a día estoy buscando tu rostro, buscando tu palabra. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hay en mí? ¿Qué es lo que está sucediendo en mí? ¿Qué es lo que tú ves? Habla mi vida para que yo pueda corregirlo. Y es tanta la depresión que tiene el profeta que le dice al Señor: Señor, ¿es que acaso vas a ser para mí como una ilusión?
¿Sos una fantasía acaso? ¿Es acaso una fe que yo he puesto en una vanidad? Y estas palabras, amados, denotan que el corazón de Jeremías está destruido desde el punto de vista de su ministerio. Otros grandes hombres de Dios incluso le pidieron al Señor que la muerte viniera sobre sus vidas cuando llegaron a un estado de depresión como el que está llegando Jeremías. Mas, sin embargo, por la misericordia del Señor, hay una palabra específica de parte de Dios para el profeta, y que es una palabra dura, que no es una palabra de suavidad para sus oídos, sino que es una palabra para que rectifique él en el camino en el que está andando. Y dice el versículo 19 de ese mismo capítulo 15 de Jeremías: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Y es que acaso me va a preguntar usted, pastor, ¿no está convertido el profeta Jeremías? ¿Qué quiere decir convertirse? En otras versiones de la Escritura dice, si te regresas a mí. ¿Qué es lo que está diciéndole el Señor a Jeremías? Que aún con su actuación, aún con lo que está haciendo, él está caminando en la dirección opuesta a buscar el rostro de Dios. Y es que hay un problema en el que ha caído el profeta. Y es uno de los problemas modernos con los cuales tenemos que bregar también hoy día, amados. Muchas veces pensamos que la actividad ministerial que nosotros hacemos es suficiente para entender a nuestro Dios. Es suficiente para estar en comunión y en sintonía con nuestro Dios. Y permitimos en nuestra vida que se vaya abriendo una brecha que cada vez se está haciendo más grande porque descuidamos nuestros tiempos de comunión con Dios, porque estamos ocupados, demasiados ocupados en nuestros ministerios, en nuestros trabajos seculares o en las actividades que estemos haciendo. Por eso el Señor le tiene que decir, tienes que convertirte a mí. En otras palabras, tienes que regresarte a mí. La Escritura nos dice, ¿es que acaso pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y examinemos nuestras propias vidas. ¿Nos hemos puesto de acuerdo con nuestro Dios para caminar en este camino de fe? ¿O nos hemos llenado, como Jeremías, de ciertas expectativas de lo que Dios puede y quiere hacer? Y esa es nuestra ilusión, de que Dios nos puede dar una buena familia, de que Dios nos puede dar un buen negocio, Dios nos puede dar prosperidad, nos puede cambiar de casa, nos puede cambiar de autos, darnos buena ropa, buena salud. Y esa es la expectativa que muchos cristianos hoy día tenemos. Y cuando nuestra realidad no va en la dirección de nuestras expectativas, entonces nuestra fe comienza a tambalear. Hemos oído tanto mensaje de prosperidad que a veces como cristianos no concebimos la idea de que un hijo de Dios puede estar pasando por tribulación. Y hay pastores incluso que a esos hermanos que están pasando por tribulación le llaman que son faltos de fe, le llaman que no son buenos cristianos, porque nuestra expectativa va en una dirección, pero la voluntad de Dios va en otra. Amados, nuestra fe será probada. El Señor mismo lo dijo. Dice, aquel que oye mi palabra y la obedece, lo compararé con aquel que edificó su casa sobre la roca. Dos cosas. No solamente deleitarnos en la palabra, sino también buscar agradar a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestros caminos, con nuestras decisiones.
cómo decidimos, cómo tratamos a nuestro prójimo. Pero necesitamos abrazar lo que la palabra de Dios nos dice, porque en la palabra de Dios está revelada su voluntad para nuestras vidas. Y necesitamos corregir nuestros caminos de acuerdo a esa revelación de esa palabra. Y por eso es tan importante ir cada día a la palabra, pero no para llenarnos de conocimiento, sino para que Dios hable a nuestras vidas de cuál es su voluntad para ese día específico de nuestras vidas, donde Él nos da la oportunidad de que su misericordia sean nuevas para nosotros. Y le dice el Señor: si te conviertes a mí, Jeremías, yo te voy a restaurar. Y acuérdese que la restauración de nuestro Dios no solamente va en el sentido espiritual. La restauración de nuestro Dios tiene también el premio de la bendición, de la prosperidad y de la bendición de Dios sobre la vida de aquellas personas que son restauradas. Pero hay que convertirse a Dios. Hay que ponernos de acuerdo con el Señor. Hay que tener tiempos de comunión con nuestro Dios, de buscar sinceramente su rostro. Hemos dicho, amados, que este es el tiempo para buscar de la presencia de nuestro Dios, para buscar su dirección, para buscar que Él hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que nos corrija, para que nos siga impulsando en el camino de la fe, para llenarnos de nuevas fuerzas con Él. Pero solamente lo podremos hacer si caminamos nosotros cerca de nuestro Señor. Y le dice el Señor: si te conviertes, entonces vas a estar delante de mi presencia. Va a haber tiempo de comunión entre nosotros dos. Jeremías, yo no me voy a rebajar a tus expectativas. No me voy a rebajar a tus sueños carnales. No me voy a rebajar a tus ideas y tus planes. Tú tienes que convertirte a mí, buscar esa comunión conmigo, para que tú seas el que te conviertas a mis planes, que te conviertas a mis propósitos y que te conviertas para aquellas cosas para las cuales yo te diseñé, yo te creé. Porque le dice el Señor al profeta: desde el vientre de tu madre, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Y dice el Señor: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En el camino por el cual está caminando Jeremías, está en un punto de convertirse a pensar igual que lo hacen sus conciudadanos, a pesar de que no se ha inclinado delante de otros dioses, pero a pensar de que el activismo es lo que compra el favor de Dios, que nosotros hacemos cosas para Dios, para ganarnos su favor, cuando es por la pura misericordia de Dios que tenemos esa comunión con Él, y esa comunión es la que debemos procurar. Y hay una palabra final que dice lo siguiente. En ese pasaje le dice: y si entresacares lo precioso de lo vil. Y con eso quiero terminar, amados. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor con entresacar lo precioso de lo vil? Y quiero leerles la Nueva Traducción Viviente, solamente las palabras. Dice la traducción viviente, la Nueva Traducción Viviente: si hablas palabras beneficiosas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Cuando no nos llenamos de la comunión con nuestro Dios, revisemos nuestro vocabulario, porque solo vamos a estar hablando de calamidades, solo vamos a estar hablando de que la situación es difícil, solo vamos a estar hablando de que ya es insoportable la situación en la que estamos, en la que vivimos. Pero dice el Señor: aún en medio de tu necesidad, aún en medio de tu dificultad, si te conviertes a mí, puedes hablar palabras beneficiosas. Y dice la Escritura que de la abundancia
de lo que hay en el corazón, de eso habla nuestra boca. Y si en nuestros corazones solo hay amargura, resentimiento, decepción, malos sentimientos, de eso va a hablar nuestra boca. Pero dice el Señor que debemos llenar nuestros corazones de su palabra, para que ante la dificultad sea la palabra de Él la que digamos. Y que sí, llenemos la estatura de Abraham, que dice su palabra, que él llamaba las cosas que no eran como si fuesen, porque creía firmemente y fielmente a la palabra bendita de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.